Apreciados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta emisión extraordinaria de tu programa del Maestro para los Maestros. En respuesta al desafío que ustedes aceptaron y que ganaron, Emergencias Bíblicas está correspondiendo a esto. Y vamos a dar inicio a la explicación amplia de las 13 pistas identificatorias del cuerno pequeño o de la bestia. Vamos a orar. Padre nuestro que habitas el cielo, permítenos ser claros, ser precisos en la información y que nos ayudes a entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos definitivos para nuestra preparación para el reino de los cielos. Asístenos con la presencia de tu Espíritu y la compañía de tus ángeles en Jesús. Amén. Este sitio en el que me encuentro, tal vez más adelante les voy a hacer una panorámica, es el parque central del municipio del Castillo Meta, donde desarrollamos una serie de temáticas orientadas a la feligresía, a fin de afianzarlos en lo que tiene que ver con el aspecto doctrinal, con las creencias de nuestra iglesia adventista. Estuve desarrollando, como es mi costumbre y es parte de mi oficio y de mi experticia, clases de teología sistemática. Ese es mi grado de preparación académica. Estoy en el propósito de culminar estos estudios doctorales que tienen que ver con teología sistemática. Entonces, esto ha sido muy interesante porque nos ha permitido darnos cuenta que muchísimas iglesias adventistas a lo largo y ancho del mundo tienen problemas de solidez doctrinal. En la medida de las posibilidades, Emergencias Bíblicas, encarnado en este servidor, acepta ir a algunos lugares para afianzar la fe de nuestros hermanos en estos aspectos doctrinales. Vamos a dar inicio entonces al repaso, a la ampliación, al fundamento de estas 13 pistas identificatorias. La primera pista, decíamos, surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano. Según Daniel, capítulo 7, versículos 7, 8, 11, 19, 20, 23 y 24, surgió de entre los 10 cuernos de la cabeza de la cuarta bestia. Lo mismo es corroborado por otros pasajes bíblicos paralelos, como es el caso de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, donde se nos describe el poder actuante en el tiempo de Juan, a saber, la Roma pagana o la Roma imperial. Este poder habría de darle su poder y su trono y grande autoridad. El cuerno sería, por lo tanto, romano en cuanto al asiento de su poder. En acertadas y gráficas pinceladas, Mariano Grondona describe así a la Iglesia Católica Romana. Reflexionando ante este grandioso rito que preside la muerte y la sucesión de los pontífices, yo recordaba el otro día la advertencia que el gran teólogo luterano Paul Tillich dirigió a los estudiantes de su curso sobre la historia del pensamiento cristiano. Abro comillas. No hay que olvidar que la Iglesia Católica es también romana, que recogió la herencia del Imperio Romano. Esto ustedes lo van a encontrar en A History of Christian Thought, New York, Simon & Schuster, 1968, página 2. Él concluye diciendo: la Iglesia es católica, apostólica y romana, tan romana. El paralelo con el Imperio Romano es sorprendente. Pensemos por de pronto que el Papa sigue siendo un emperador, aunque espiritual. Lo primero fue el Imperio Romano y lo segundo, la cristiandad, ambos con sede en Roma. Sigue diciendo, el Papa es el emperador de un imperio universal. Su elección recuerda, por otra parte, la de los emperadores romanos. Los emperadores, en efecto, eran elegidos por el Senado. No eran hereditarios, como luego lo fueron los reyes. Fueron electivos y vitalicios. Lo mismo que los papas. Al Senado hoy lo llamamos cónclave. A los senadores los llamamos cardenales.
El procedimiento en el fondo no ha cambiado. Lo único que difiere es la naturaleza del poder que está en juego. Continúa. El paralelo entre la Roma imperial y la Roma pontificia no termina allí. Sabemos, por ejemplo, que Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador romano cuando reunió en su persona las magistraturas cruciales de la moribunda república. Fue acumulativamente, así, imperator, esto es, general. Fue también princeps o príncipe, título que aludía a la presidencia del Senado. Y entre otros cargos fue también llamado Pontifex Maximus o Pontífice Máximo, supremo representante de la comunidad ante los dioses. Y en pleno siglo XX, el Pontífice Máximo sigue entre nosotros. Yo creo que pudiésemos acuñar en el siglo XXI, el Pontífice Máximo sigue entre nosotros. Es como si esta magistratura, desprendiéndose de las otras, hubiese seguido su propio camino. Solo que ahora el Pontífice Máximo es cristiano y recibe el nombre de Sumo Pontífice. Al insistir sobre el carácter romano de la Iglesia, al no insistir sobre sus otras dos notas de católica y apostólica, no hemos acentuado en exceso sus rasgos terrenales en desmedro de sus rasgos espirituales, religiosos, sobrenaturales. Tal vez. ¿Quién se animaría a afirmar, sin embargo, que Roma, como Jerusalén, es una ciudad como las otras? Declaraciones del artículo y sobre todo romano que fue tomada de la revista Visión, 17 de noviembre de 1978, página 13. Aquellos que gustan buscar este tipo de información, allí tienen el pie de página. Un par de pensamientos más de otros autores. Por ejemplo, A.C. Flick escribe en The Rise of the Medieval Church del año 1900, en la página 190, lo siguiente: de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la Iglesia romana. Otra, bajo la potestad del imperio romano, los papas no tenían poder temporal, pero cuando el imperio romano se hubo desintegrado y su lugar fue ocupado por varios reinos rudos y bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de esos estados en el aspecto religioso, sino que dominó también en lo secular. A veces, bajo gobernantes tales como Carlomagno, quien reinó desde el año 768 a 814 después de Cristo, o gobernantes como Otón el Grande, que gobernó desde el 936 al 973, o como Enrique III, quien gobierna de 1039 a 1056, el poder civil tuvo cierto predominio sobre la Iglesia. Pero en general, durante el débil sistema político del feudalismo, la Iglesia, bien organizada, unificada y centralizada, con el Papa a su cabeza, no solo fue independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también dominó los asuntos civiles. Esto lo escribe Karl Eckardt en The Papacy and World Affairs, 1937, página 1. Por último, quiero compartir esta declaración del historiador alemán Adolfo von Harnack, quien resume todo de la siguiente manera: todos los elementos romanos que los bárbaros y los arrianos dejaron fueron puestos bajo la protección del obispo de Roma, quien fue allí la persona principal después de la desaparición del emperador. La Iglesia romana se fue ubicando así inadvertidamente en el lugar, entre paréntesis, ocupado antes por el Imperio Romano Mundial, del cual es, de hecho, la continuación. El imperio no había perecido, sino que solamente había experimentado una transformación. Esta no es solo una observación aguda, sino el reconocimiento del verdadero estado de cosas históricamente, y la forma más apropiada y precisa de describir el carácter de esta Iglesia. Todavía gobierna a las naciones. Es una creación política y tan imponente como un imperio mundial, porque, abro paréntesis,
es la continuación del Imperio Romano. El Papa, quien es denominado y a veces se autodenomina rey y pontífice máximo, es el sucesor del César. What is Christianity? New York, año 1903, página 269. Vamos a la segunda característica. Este cuerno pequeño, o la bestia, tendrían un comienzo pequeño. Dice el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y como dije la vez pasada, la historia eclesiástica atestigua absolutamente cierto acerca de la forma sutil, insignificante, mediante la cual el obispo de Roma fue elevándose sobre sus demás colegas de otras sedes, tales como Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Jerusalén, etc., hasta pretender tener plenos poderes en tierra, cielo e infierno. Y este es un dato importante a considerar. La corona tricúspide que ostenta el pontífice romano hace alusión a que el Papa tiene jurisdicción en el infierno, en la tierra y en el cielo. Tercera característica del cuerno pequeño o de la bestia. Se manifestaría después del desarrollo de los 10. El versículo 8 dice, salía entre ellos. El versículo 4 dice, y tras ello se levantará otro. La secuencia de eventos, tal como la presenta la profecía, habría de ocurrir así. En primer lugar, caída de la cuarta monarquía, o sea Roma. La división de su territorio en aproximadamente 10 reinos, y recién después aparecería este poder político espiritual en el mismo territorio ocupado por ellos. Así lo entendieron los intérpretes desde los primeros tiempos, tal como lo expresa la declaración de Hipólito de Porto Romano, ya consignada en una cita anterior. Característica número 4. Surgiría de entre los 10. Dice el texto, salía entre ellos. Voy a leer ahora sí la declaración completa de José Turmel, quien dice de la siguiente manera: el imperio estaba cayendo en decadencia. Los bárbaros sabían que su vida se estaba desvaneciendo. El viejo organismo estaba desgastado y se apresuraron a tomar posesión de los despojos. De todas las direcciones cayeron sobre los despojos. Los sajones y los anglos se establecieron en la Gran Bretaña. Los francos invadieron la Galia septentrional. Los visigodos se apropiaron de España y de la región del sur del Loire. Los burgundios tomaron posesión del alto valle del Ródano. Los vándalos realizaron conquistas en África. Los ostrogodos y los lombardos estaban esperando su turno para llegar también. Entre los nuevos invasores, algunos eran herejes y otros paganos. ¿Qué habría de ocurrirle a la iglesia?, pregunta Turmel. ¿Estaban contados sus días? ¿Habría de arrastrarla consigo el imperio como su compañera hacia una tumba abierta? No, la iglesia no descendería a la tumba, sino que sobreviviría al imperio. Tendría que atravesar días de angustia, testificaría de calamidad tras calamidad y vería acumularse ruinas sobre ruinas. Pero en medio de esta enorme tristeza recibiría precioso consuelo. Uno tras otro, estos pueblos bárbaros se someterían a sus leyes y considerarían una gloria contarse entre los hijos de la iglesia. Las fronteras de la iglesia habrían de extenderse. Sus instituciones, sacudidas por un tiempo por los bárbaros, se consolidarían, desarrollarían y adoptarían al contexto de ellos. Esto es muy importante. La iglesia se adaptaría al contexto de los bárbaros. El papado, institución que más penosamente sería probada, habría de realizar un nuevo avance. Con el tiempo habría de surgir un segundo imperio, y de este imperio el Papa sería el amo. Más que eso, él llegaría a ser el amo de Europa. Él habría de dictar sus órdenes a los reyes y éstos habrían de obedecerle.
donde encontramos esta declaración de José Turmel, The Latin Church in the Middle Age, año 1978, página 152. Esta cita también la van a encontrar en un escrito de un erudito adventista conocido con el nombre de Desmond Ford. Él escribe en Daniel, así se llama, su artículo se llama Daniel. Y aunque Desmond Ford no comparto la posición que él asumió tiempo después, en cuanto a la erudición en el aspecto histórico, es destacable. Su interpretación de lo que fue el santuario ya es algo distinto y de lo que no vamos a hablar en estos momentos. Pero dejo salvedad, no estoy en lo absoluto de acuerdo con Desmond Ford. El hecho de que yo lo mencione, no lo estoy haciendo en el ámbito de su interpretación del santuario, sino en el aporte que él hace a nivel histórico de esta cita de José Turmel. Quinta característica. Esta quinta característica es interesante porque nos presenta un elemento histórico clave. Y la quinta característica dice, desarraigaría a 3 de los cuernos. El versículo 8 dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. El versículo 24 dice, y a 3 reyes derribará. Y la historia eclesiástica, la historia secular, incluso también lo atestigua. 3 de los pueblos germanos que habían aceptado una versión herética del cristianismo, conocida con el nombre de el arrianismo, fueron destruidos por fuerzas leales al papado, de la siguiente forma. Los érulos fueron destruidos en el año 493. Los vándalos siguieron la misma suerte en el año 534. Y los ostrogodos los acompañaron en esta eliminación en el año 538. Todo esto de la era cristiana. Y otro pueblo arriano, los lombardos, aceptaron el catolicismo romano y lograron así preservar su existencia. Algo parecido les ocurrió también a los visigodos. El exterminio de estos 3 pueblos ya mencionados posibilitó la difusión y dominio de una nueva ortodoxia espiritual o religiosa, a saber, la católica. Esto también coincidió con la aplicación del edicto de Justiniano. Este edicto fue promulgado en el año 533, pero su vigencia entró en vigencia cuando los ostrogodos fueron eliminados en el año 538. Por eso nosotros tomamos la fecha del 538 como la base histórica para dar inicio a los 1260 días o años proféticos que va a durar la dominación de este poder político religioso. La sexta característica es otro reino. El versículo 24 dice, y tras ellos se levantará otro reino. Voy a permitirme leer un aparte de la bula Unam Santam, promulgada por Bonifacio VIII por allá en el año 1302. En esta bula se explica la doctrina de las 2 espadas. Este concepto de las 2 espadas emerge de un versículo del Evangelio de Lucas que encontramos en el capítulo 22 y el versículo 38. Acuérdense que estoy hablando de la bula Unam Santam. Dice así, en esta iglesia hay 2 espadas, a saber, una espiritual y otra temporal. Y esto está enseñado en las palabras del Evangelio. Ambas, por lo tanto, la espada espiritual y la temporal, están en poder de la iglesia. La última, la espada temporal, para ser usada verdaderamente por la iglesia. Y la primera, a saber, la espiritual, por la iglesia. Una, la espiritual, por el sacerdote. La otra, la temporal, por la mano de reyes y soldados, pero por voluntad y consentimiento del sacerdote. Es conveniente entonces que una espada esté bajo la otra y la autoridad temporal esté sujeta al poder espiritual. Cabe mencionar que esta teoría o doctrina había sido expresada previamente por Bernardo de Clairvaux, por allá en el año 1153.
En síntesis, este poder que va emergiendo de los 10 cuernos participaría de las características de un reino, así como los otros poderes mencionados previamente. La séptima característica, nos dice, sería un reino diferente. Versículo 24, el cual será diferente de los primeros. La misma descripción del profeta apunta a su naturaleza diferente, ya que su accionar, el de este poder político religioso, incursionaría principalmente en el campo religioso o espiritual, pero con autoridad o poder temporal. En eso consiste la diferencia. En los tiempos del Imperio Romano pagano, cuando Augusto, cuando Domiciano, cuando Calígula y cuando cada uno de estos emperadores que se creyeron dioses, si bien era cierto, exigían adoración, tampoco legislaban. Ellos no entraron a legislar en el aspecto espiritual. Ellos no perdonaban pecados, ellos no recibían confesión, ellos no otorgaban indulgencias, ellos no hacían eso. Pero este poder político religioso que estaba profetizado en el libro de Daniel, haría exactamente eso. Por ello es un reino diferente, porque los demás aplicaron su dominio en el aspecto político, pudiésemos decir horizontal, conquistando naciones, dominando reinos, imponiendo impuestos, pero con la llegada, con el arribo de este poder político religioso, ahora su incursión también es en el aspecto vertical y ahora pretende tener injerencia en los asuntos que solo a Dios le competen en el reino de los cielos. La octava característica, tendría ojos humanos. El versículo 8 nos dice, este cuerno tenía ojos como de hombre. El capítulo 8 y el versículo 23 nos dice, entendido en enigmas. El versículo 25 del capítulo 8 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y hay otras declaraciones parecidas en el capítulo 11 de Daniel que hablan de una inteligencia excepcional, muy bien simbolizada por los ojos como de hombre. Los ojos, en el contexto profético, pueden ser considerados como símbolo de inteligencia, penetración, sagacidad y previsión. En palabras de Elena de White, ella dice de la siguiente manera, la sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir, se da tiempo viendo cómo las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje en la aceptación del falso día de reposo y que se prepararán las iglesias protestantes para imponerlo con los mismos medios que ella, la Iglesia Católica, empleó en tiempos pasados. ¿Dónde encontramos esta cita? Conflicto de los siglos, página 637. Vamos a la novena característica, apariencia arrogante. Dice el versículo 8, una boca que hablaba grandes cosas. O el versículo 11, el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O el versículo 20, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. La arrogancia y la prepotencia del poder papal no necesitan de mucha ejemplificación, hermanos y amigos. Desde que Milcíades I y Silvestre después, ambos obispos de Roma a principios del siglo IV, aceptaron la pretendida conversión de Constantino como genuina, la Iglesia Católica escribió a lo largo de los siglos los tenebrosos capítulos que registra cualquier historia de los papas. En palabras del historiador Henry Grantham Guinness, aún los mismos romanistas lo avergüenzan a usted en la clara comprensión que tienen de las implicancias de este asunto. El cardenal Manning se expresó así: la Iglesia Católica es o la obra maestra de Satanás o es el reino del Hijo de Dios. Por su parte, en palabras del cardenal Newman, se oye decir:
un orden sacerdotal es la esencia de la Iglesia de Roma, si no ha sido divinamente designado, doctrinalmente es la esencia del anticristo. En estas dos declaraciones, el asunto es claro y al mismo tiempo idéntico. Roma misma lo admite abiertamente, que si ella no es el reino mismo de Cristo, entonces ella es lo opuesto, es el anticristo. Roma declara que es uno o el otro, pero no los dos. Es ella misma quien propone y urge esta solemne alternativa. Usted se sobrecoge, sigue diciendo Guinness, usted se sobrecoge ante esta opción, ¿verdad? Yo lo acepto. La conciencia me constriñe a hacerlo. La historia me compele a hacerlo. El pasado, el terrible pasado se yergue delante de mí. Veo la gran apostasía. Veo la desolación de la cristiandad. Veo las ruinas humeantes. Veo el reinado de los monstruos. Veo a estos vicedioses, tales como ese Gregorio VII, ese Inocencio III, ese Bonifacio VIII, ese Alejandro VI, ese Gregorio XIII, ese Pío IX. Veo su larga sucesión, escucho sus insoportables blasfemias, veo sus vidas abominables, los veo adorados por generaciones enceguecidas, otorgando bendiciones huecas, cambalacheando, o sea, canjeando indulgencias mentirosas, creando un cristianismo paganizado. Veo sus adornados esclavos, sus sacerdotes esclavizados, sus confesores célibes. Veo el infame confesionario, las mujeres arruinadas, los inocentes asesinados. Escucho las absoluciones mentirosas, los gemidos de los moribundos. Oigo los gritos de las víctimas. Escucho los anatemas, las maldiciones y el atronar de las interdicciones. Veo los potros del tormento, las mazmorras, las hogueras. Veo a la inhumana Inquisición, aquellos fuegos de Smithfield, esa carnicería de San Bartolomé, la Armada Española, esas indescriptibles dragonadas, esa interminable sucesión de guerras, esa espantosa sucesión de masacres. Veo todo esto, y en el nombre de la ruina que ha traído sobre la Iglesia y sobre el mundo, en nombre de la verdad que ha negado, del templo que ha sido blasfemado, de las almas que ha destruido, en el nombre de los millones a quienes ha engañado, de los millones que ha asesinado, de los millones que ha condenado, y con los santos confesores, con los nobles reformadores, con los innumerables mártires, con los santos de todas las edades, la denuncio como la obra maestra de Satanás, como el cuerpo, el alma y la esencia del cristianismo. Esto lo encuentran ustedes en Romanism and Reformation, Boston, Arnold Publicaciones, año 1890, páginas 258 y 260. Lamentablemente, podemos decir que Guinness no exageró las tintas de su gráfica descripción, y aunque durante las últimas décadas de la vida de nosotros, como consecuencia de las tibias brisas del ecumenismo que algunos dentro de la Iglesia dicen que nosotros estamos participando. Espero tener un video sobre el análisis de una cantidad de expositores falsos, espurios, tendenciosos, malintencionados, que hablan de que la Iglesia está metida en el ecumenismo. Entonces, hoy, la Iglesia de Roma, por estas brisas tibias del ecumenismo, ha bajado un poco el asunto. Ya pocos se atreven a expresarse con una claridad tan contundente como se expresaba hace un tiempo. Pero aunque esto no se diga, sigue siendo verdad. Una verdad muy bien documentada, porque este autor escribió a finales del siglo pasado. Nos vamos con la 10ª característica: habla blasfemias. Una boca que hablaba grandes cosas, versículo 8, o las grandes palabras que hablaba el cuerno, versículo 11. El versículo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 nos dice: una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
O como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Todas estas expresiones están referidas al mismo poder, tanto cuerno pequeño como la bestia, y la historia de la iglesia atestigua, queridos hermanos y amigos, su fiel cumplimiento. Hago un paréntesis. Si algún miembro de la Iglesia Católica escucha este video, sienta que el asunto no es con usted. Usted es una de esas almas fieles de las que habla la Biblia. Usted es de esos cristianos que son consecuentes con su fe. Pero esta denuncia no es contra usted, querido amigo. Esta denuncia no la estoy haciendo yo. Esta denuncia lo está haciendo la Biblia. La hace la Biblia. La hace el mismo Dios. ¿Qué decisión tomarás tú? No lo sé. Pero ponte un momento a meditar. Escruta los anales históricos y te vas a dar cuenta que lo que estoy diciendo es la absoluta verdad. Aquí no hay ni un atisbo, no hay un asomo de tratar de decir lo que la historia no nos dice. Está en ti decidir qué harás. Décima característica, dijo, hablaba blasfemias. En cuanto a las palabras contra el Altísimo, que aparecen en el versículo 25, la palabra aramea, letzat, tiene un significado muy similar al del griego anti. No solamente significa contra, sino que también tiene el sentido de en lugar de o al lado de. La blasfemia, entonces, es la pretensión de igualdad con la divinidad. Voy a permitirme leer unos apartes de las declaraciones de la obra católica del siglo XVIII, llamada Prompta Biblioteca. Ustedes van a encontrar, lo pueden buscar en internet, Prompta Biblioteca. Y esto aparece en la página, desde la página 25 hasta la página 29, y fue editada por Lucio Ferraris. Estas declaraciones son muy reveladoras. Por ejemplo, dice, el Papa es de una dignidad tan grande, es tan excelso, que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Otra declaración, el Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo, y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, Rey de reyes, tiene plenitud de poder, y a él ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección, no sólo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Basta también recordar el dogma que desde el 8 de julio de 1870 le ha concedido infalibilidad en la definición de la fe y la moral. La declaración dogmática dice de la siguiente manera: conforme a la tradición seguida fielmente desde el principio de la fe cristiana, en la aprobación del Santo Concilio, enseñamos y definimos lo siguiente como dogma divinamente revelado. Dos puntos, abro comillas. El pontífice romano, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando cumpliendo el oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define, en virtud de su suprema autoridad apostólica, un punto de doctrina sobre la fe y las costumbres obligatorio para la Iglesia entera. El pontífice romano, gracias a la asistencia divina que le fue prometida en la persona del benemérito y bienaventurado Pedro, goza de esta infalibilidad que el divino Redentor concedió a su Iglesia cuando trata de definir la doctrina sobre la fe y las costumbres. Las definiciones del pontífice romano son, pues, irreformables en sí mismas y no hechas tales
por el consentimiento de la Iglesia, si alguno, Dios no lo permita, tiene la osadía de contradecir nuestra definición, sea anatema. ¿Dónde consiguen ustedes esto? Constitutio Dogmatica Prima de Ecclesia Christi, capítulo 4, de Romani Pontificis Infallibili Magisterio. Declaraciones interesantes. Vamos a otra. El Concilio Vaticano II no modificó en nada este dogma. En efecto, en el capítulo 3 del documento conocido como Lumen Gentium o Constitución Dogmática sobre la Iglesia, aprobado en la sesión del 21 de noviembre de 1964, el dogma de la infalibilidad papal se repite con palabras muy similares. Abro comillas. Esta es la infalibilidad que el pontífice romano, cabeza del colegio de obispos, goza en virtud de su oficio, cuando como pastor supremo y maestro de todos los fieles, que confirma a los hermanos en su fe, una referencia a Lucas 22:32, proclama mediante un acto definido alguna doctrina de fe o moral. Por lo tanto, sus definiciones de sí mismas y no del consentimiento de la Iglesia son consideradas justamente irreformables, porque son pronunciadas con la asistencia del Espíritu Santo, asistencia que le fuera prometida a él en el bendito Pedro. En consecuencia, no necesitan de la aprobación de otros, ni permiten una apelación a ningún otro juicio, porque en tales circunstancias el pontífice romano no está pronunciando juicio como una persona privada, como alguien en quien el carisma o don de la infalibilidad de la Iglesia misma está individualmente presente cuando él expone o defiende una doctrina de la fe católica. Entonces, en ejercicio de este supremo, entre comillas, magisterio y de esa presunta, entre comillas, infalibilidad, se han introducido en la Iglesia Católica Romana numerosas doctrinas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios y que por ser presentadas en nombre de Dios o en lugar de Dios, sin serlo así, participan del carácter de palabras contra el Altísimo. Nos vamos a la 11ª, un poder perseguidor. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará, dice el versículo 25. ¿Qué decir, queridos hermanos y amigos, de este rasgo prominente del poder representado por el cuerno pequeño o por la bestia? Los cálculos más serios indican que los cristianos muertos por la Roma pagana, la Roma de los Césares, en sus 10 persecuciones contra la Iglesia, fueron aproximadamente 5.000. Pero los que murieron en manos del Santo Oficio de la institución o de la Inquisición, por las persecuciones, por las cruzadas religiosas instigadas por el papado y las guerras promovidas por este poder, sobrepasaron ampliamente los 50 millones de seres humanos muertos. En esta tierra nunca se sabrá plenamente todo el dolor y la miseria provocados por este sistema, al que el ángel denominó como prevaricación asoladora en Daniel 8:13 o abominación desoladora. Una apretada síntesis de todos estos siglos de persecuciones contra los santos del Altísimo la podemos encontrar en una declaración que escribió por allá en el siglo XIX Thomas Birks, quien murió en el año 1883. Al respecto, él escribió: después de haberse dado la señal que autorizaba el martirio público de los cánones de Orleans, la misma fue seguida por el exterminio de los albigenses bajo la forma de una cruzada, el establecimiento de la Inquisición, los crueles intentos de extinguir a los valdenses. No sé si ustedes recuerdan que en la lección pasada habíamos colocado 5 fotos en donde en una de ellas el pontífice romano pide perdón por el exterminio de los valdenses. Continúo. Los martirios de los lolardos, las crueles guerras para exterminar a los bohemios, la muerte en la hoguera de Hus y Jerónimo, y de multitud de otros confesores antes de la Reforma, y más tarde, las feroces crueldades practicadas en los Países Bajos, los martirios ordenados por la Reina María, el exterminio por fuego y espada de la Reforma en España e Italia,
mediante el fraude y la persecución abierta en Polonia, la matanza de San Bartolomé, la persecución de los hugonotes por parte de la Liga, el exterminio de los Vaudou y todas las crueldades y perjuicios vinculados con la revolución del Edicto de Nantes. Corrijo, la revocación del Edicto de Nantes. Estos son los hechos más abiertos y conspicuos que explican la profecía, además de los asesinatos lentos y secretos llevados a cabo por el Santo Tribunal de la Inquisición. Esto usted lo encuentra en el libro titulado The First Two Visions of Daniel, escrito por Thomas Birks y que fue publicado en el año 1843. Lo encuentran en la página 248. Nos vamos a la 12ª característica, un poder ilegal. El versículo 25 dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Efectivamente, si nosotros analizamos, este versículo lo que quiere decirnos a nosotros es que este poder intentará cambiar el elemento tiempo de la ley. Y si usted mira, el único mandamiento que tiene tiempo es el 4º mandamiento. La forma verbal aramea, que es sebar, significa pensará. Ese poder se propondrá, hará lo posible por, se esforzará por, indica un esfuerzo premeditado, deliberado y constante. Querido hermano y amigo, vamos a entrar en una de las declaraciones más intensas que podemos encontrar en la historia. En el canto de alabanza, mediante el cual Daniel agradeció a Dios por haberle revelado el sueño de Nabucodonosor y su interpretación, el profeta reconoció que Dios es el único que puede mudar los tiempos y las edades, que es la misma expresión que aparece acá en Daniel 2:21 y en 7:25, para cambiar los tiempos. Es decir, que este poder se va a arrostrar una prerrogativa que solo le pertenece a Dios. Nabucodonosor lo comprendió en un primer momento, pero años más tarde intentó cambiar los tiempos, es decir, tomar el control de la historia en sus propias manos, mandando a construir la estatua de oro, que es célebre en el capítulo 3 de Daniel. Ese ha sido siempre el deseo de Babilonia, ¿saben? Arrebatarle a Dios el control arrebatarle, vamos a corregir mejor, a Dios el control de la historia. Quitarle de las manos de Dios el control de la historia, anular los propósitos de Dios para este mundo y para su pueblo. Es un intento osado, pero en última instancia vano. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control absoluto y nunca se lo va a dejar a ningún ser humano. Pero la ilegalidad, apreciados, de este poder no solo habría de manifestarse en su propósito deliberado y constante de usurparle a Dios el control de la historia. En forma muy específica, yo puedo decir que la profecía señaló que intentaría manipular la ley de Dios. Trataría de manipular el decálogo, modificándolo a su gusto, a su arbitrio. No importa qué catecismo católico usted consulte, el cumplimiento de la profecía se hace muy evidente. Por ejemplo, en 1649, Henry Tuberville, en su libro An Abridgment of the Christian Doctrine, en la página 58, a él se le hace esta pregunta: ¿cómo puede usted probar que la Iglesia tiene poder para ordenar la observancia de festividades y días religiosos? La respuesta fue la siguiente: por el mismo acto de cambiar el sábado por el domingo, como lo reconocen los protestantes. De esta manera, ellos se contradicen gentilmente a sí mismos al guardar estrictamente el domingo, mientras quebrantan la mayor parte de las otras festividades ordenadas por la Iglesia. Otro catecismo, titulado A Doctrinal Catechism, escrito en el año 1865 por Stephen Keenan. En la página 174 de este catecismo hay una pregunta muy similar a la anterior. ¿Tiene usted alguna forma de probar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de observancia obligatoria? La respuesta es la siguiente:
Si no lo tuviera, no podría haber hecho aquello en que concuerdan con ella todos los religiosos protestantes. No podría haber reemplazado la observancia del sábado, el séptimo día, por la del domingo, el primer día de la semana, cambio para lo cual no existe autoridad bíblica. Uno más, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, edición 1910. En la página 50, esto lo escribe Peter Gierman. Pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo? La respuesta es: la Iglesia reemplazó el sábado por el domingo debido a que Cristo resucitó de los muertos en un domingo y a que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles también en un domingo. Surge otra pregunta: ¿en virtud de qué autoridad realizó la Iglesia tal sustitución del sábado por el domingo? La respuesta es: la Iglesia reemplazó el sábado por el domingo en virtud de la plenitud de ese poder divino que Cristo le confirió. En última instancia, apreciados, todos los catecismos que usted quiera consultar tienen su fundamento en el Catecismus Romanus, que fue aprobado por el Concilio de Trento y publicado por el Papa Pío V en el año 1566. Ahora bien, a estas declaraciones oficiales de la Iglesia, en las que se reconoce como única autora del cambio de este importante mandamiento, vamos a añadir una serie de declaraciones más o menos clásicas ya, de voceros de esa misma Iglesia. Entre ellas vamos a mencionar la siguiente. Lois de Segur, en su libro Plain Talk About the Protestantism Today, escribió en el año 1968 este libro, y en la página 213 encontramos: fue en la Iglesia Católica la que, con la autoridad de Jesucristo, transfirió este descanso al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. De esta manera, la observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que ellos brindan a pesar de sí mismos a la autoridad de la Iglesia. Otro autor nos dice lo siguiente: por más de 1000 años, antes de la existencia de un solo protestante, la Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. En su nacimiento, el mundo protestante encontró el sábado cristiano demasiado firmemente establecido como para tratar de luchar en contra de su existencia. Se vio, por lo tanto, obligado a conformarse con el arreglo, reconociendo así, por más de 300 años ya, el derecho de la Iglesia de cambiar el día. El sábado cristiano es, por lo tanto, hasta el presente, la progenie reconocida de la Iglesia Católica como esposa del Espíritu Santo, sin siquiera una palabra de protesta de parte del mundo protestante. Esto lo encontramos en Catholic Mirror, un órgano oficial de la diócesis del extinto cardenal James Gibbons. Esto fue escrito el 23 de septiembre del año 1893. Otra declaración, esta vez la escribe el mismo cardenal James Gibbons en su libro The Faith of Our Fathers, escrito en el año 1917, y lo encuentra en la página 72. Al respecto dice lo siguiente: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará ni siquiera una línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado, día que nosotros nunca santificamos. Por otro lado, Martin Scott escribe en Things Catholics Are Asked About. Escribe en el año 1927, y esta cita la puede encontrar en ese libro en la página 136. Él escribió lo siguiente: en ninguna parte de la Biblia se declara que la adoración debía pasar del sábado al domingo. El hecho es que la Iglesia existió varios siglos antes de que la Biblia fuera dada al mundo. Fue la Iglesia quien confeccionó la Biblia, no la Biblia quien hizo a la Iglesia. Por autoridad de Dios, fue la Iglesia la que instituyó el domingo como día de adoración. La misma Iglesia, en virtud de la misma autoridad divina, enseñó la doctrina del purgatorio, mucho antes de que la Biblia fuera compuesta.
Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad en el caso del purgatorio que la que tenemos en la del domingo. Citas muy interesantes y que nuestros amables oyentes pueden ir sacando conclusiones. Ahora bien, ¿qué podemos decir en cuanto a estas declaraciones tan categóricas, mediante las cuales la Iglesia Católica asume plena responsabilidad por el cambio del día de reposo del sábado al domingo, y en las que al mismo tiempo afirma el hecho indiscutible de que el mencionado cambio de la ley de Dios no aparece indicado en la Biblia? Ahora veamos las declaraciones con las que los protestantes se refieren al mismo tema, y evidentemente resultan penosamente contradictorias. Voy a citar un par de ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Alexander Campbell, un bautista, escribió en un artículo o un libro titulado Address to the Readers of the Christian Baptist, en el número 3, en el libro titulado The Christian Baptist, del 2 de febrero de 1824, 2 de febrero de 1844, en la página 1, él escribe lo siguiente: o la ley permanece en toda su fuerza hasta la máxima extensión de sus requerimientos literales, o desapareció juntamente con las ceremonias judías. Si todavía existe, observémoslo de acuerdo a la ley, está hablando del sábado. Y si no existe, se está refiriendo al sábado. Abandonemos un remedio de observancia de otro día de su lugar. Pero, dirá alguno, el sábado fue cambiado del séptimo día al primero. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por quién? Nadie puede decirlo. No, nunca fue cambiado ni podría serlo, a menos que la creación se repitiera otra vez, porque la razón asignada debe cambiar antes que lo pueda hacer su observancia, o que el respeto a la razón sea cambiado. Es todo un cuento de viejas, dice Campbell, hablar del cambio del séptimo al primer día. Si se lo cambió, fue obra de ese augusto personaje, que cambia ex oficio los tiempos y la ley, y creo que su nombre es Doctor Anticristo. ¿Qué podemos decir frente a esta declaración de Alexander Campbell? Otro protestante muy importante y conocido, llamado Amos Viney y Daniel Steele, ellos escriben en Viney's Theological Compend Improved, en la página 171, lo siguiente: no se nos dice cuándo fue que Jesús impartió las instrucciones para este cambio, pero muy probablemente ello ocurrió cuando habló a sus apóstoles acerca de las cosas pertenecientes al reino, y cita Hechos capítulo 1 versículo 3. Esta es probablemente una de las muchas cosas que hizo Jesús y que no fueron registradas por escrito, y citan Juan capítulo 20 versículo 30 y Juan capítulo 21 versículo 25. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del proceso histórico como que se da para poder introducir el cambio del séptimo día al primer día. El proceso histórico por el cual se produjo el cambio en el día de reposo evidentemente va a escapar a los límites de este video, pero vamos a consignar tan solo unos pocos hechos. Les voy a exponer unos cuantos hechos. En primer lugar, el cambio, apreciados hermanos, no aparece registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Búsquenlo, ese cambio, búsquenlo. Tampoco aparecerá en las del Antiguo Testamento, a no ser que aparezca como una anticipación de que un poder usurpador, contrario a Dios, trataría de cambiar la ley. Un segundo aspecto, el cambio no ocurrió en la iglesia cristiana de Jerusalén. Por lo menos no ocurrió antes del aplastamiento de la rebelión de Bar Coqueba. Este aplastamiento ocurrió en el año 135. Las autoridades romanas finalmente pudieron eliminar al judío Bar Coqueba, que se había sublevado en contra del dominio romano. Hay dos razones poderosas que respaldan esta afirmación de que el cambio no ocurrió en la iglesia cristiana. La primera razón: la inclusión de la maldición contra los cristianos en las oraciones de las sinagogas, que se produjo en el año 80, revela que aún después de la destrucción de Jerusalén,
los cristianos de la ciudad seguían reuniéndose con los judíos de las sinagogas. Expliquemos este punto. Antes de la destrucción de Jerusalén, como aparece en esta declaración, los cristianos se reunían con los judíos. Pero cuando se dio la destrucción de Jerusalén, los cristianos ahora tratan de distanciarse de los judíos y los judíos de distanciarse de los cristianos. Y por eso en las sinagogas, ahora los judíos, tratando de distanciarse de los cristianos, promulgan una maldición que más o menos decía lo siguiente. Antes de dar inicio al, entre comillas, culto, el director de la sinagoga decía, repitamos, maldito sea Jesús de Nazaret. Y todos los judíos que no creían en Jesús, por supuesto, repetían a voz en cuello, maldito sea Jesús de Nazaret. Un cristiano, si estaba allí, no iba a pronunciar esa maldición. Y el judío que estaba allí presente y lo miraba y se daba cuenta de que estaba en silencio, decía, este es cristiano, y lo sacaba. Así que no se puede decir que el cambio fue hecho antes del año 70. ¿Por qué? Porque hasta el año 70, tanto judíos como cristianos adoraban en sábado en la sinagoga. En segundo lugar, la tremenda prohibición que da el emperador Adriano contra la permanencia de judíos en Jerusalén y la observancia del sábado, bien pudo llevar a los cristianos gentiles de la iglesia de Jerusalén a comprometer el día de reposo. Un tercer aspecto, el cambio ocurrió en Roma, donde los sentimientos antisemitas florecieron muy temprano en la era cristiana, especialmente durante la revuelta de los judíos de Palestina contra el poder romano. ¿Cuándo se dio esa revuelta? Entre los años 66 a 70. Este sentimiento antijudío, antisemita, se acentuó aún más durante la revuelta del judío Bar Kokhba. Esa revuelta se da entre los años 132 a 135. Entonces, los cristianos de Roma, por otra parte, por la misma época comenzaron una actitud de reconciliación hacia el imperio y al tiempo tratan de mantener una clara diferenciación hacia los judíos. Así vamos a encontrar que Justino Mártir, a mediados del siglo I, afirmando que tanto la circuncisión como el sábado habían sido unas señales o marcas de infamia que Dios había colocado sobre los judíos, lo hizo con el propósito de que los cristianos se separaran de los judíos. Y él decía, Justino decía, que estas marcas que Dios dejó sobre los judíos fue para castigarlos más tarde. Un punto número 4. A estas declaraciones de Justino, uno de los padres apologistas, en las que él demuestra o dice que los cristianos de Roma intentaban distanciarse de los judíos ante los ojos de los romanos, ahora se va a añadir la influencia de Marción, quien llegó del Ponto a Roma a mediados del siglo II y logró que en Roma se instaurara el sábado como día de ayuno obligatorio. Resulta y pasa que ya en Roma los cristianos practicaban el ayuno los días viernes en conmemoración del día cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, el ayuno, que duraba ahora 2 días seguidos, transformó al sábado en un día realmente desagradable, que todo cristiano esperaba con disgusto y que producía un gran alivio cuando terminaba. En ese contexto, el domingo va a tener ahora un anhelo, un deseo que venga. ¿Por qué? Porque ahora el recuerdo del día de la resurrección de Cristo y el día en que se podía comer algo luego de 2 días de ayuno, wow, eso le permitía a los cristianos disfrutar de ese día. Un quinto aspecto. Algunos autores, como es el caso del suizo Willy Rottdorf, concluyen que esta situación que se vivía en Roma se generalizó en poco tiempo en todo el Imperio Romano. Sin embargo, no fue ese el caso. La práctica del ayuno sabático estuvo confinada principalmente en Roma. Cuenta San Agustín, el célebre Agustín de Hipona, muere por allá en el año 439 de la era cristiana. Él escribe una epístola titulada Epístola a Cerulano. En la página 32, él se expresó así: mientras yo estoy aquí en Milán, no ayuno,
el día sábado, pero sí lo hago cuando estoy en Roma. Un poco más adelante, en la misma epístola, él añadió: ocurre especialmente en África, que alguna iglesia o iglesias dentro de un mismo distrito tienen algunos miembros que ayunan y otros que no lo hacen en el séptimo día. Un quinto aspecto. A lo expresado de forma incidental por Agustín, se añade ahora el testimonio de dos historiadores del siglo V. Sócrates Escolástico, escribiendo en su libro Historia Eclesiástica, libro quinto, capítulo 22, dice lo siguiente: aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los misterios sagrados en el sábado de cada semana, los cristianos de Alejandría y Roma, sin embargo, en atención a una antigua tradición, han dejado de hacerlo. Ahora escribe Sosómeno en su libro Historia Eclesiástica, libro séptimo, capítulo 19. Él escribe lo siguiente: la gente de Constantinopla y de casi todas partes se reúne en el sábado, así como también en el primer día de la semana, costumbre que nunca se observa en Roma o en Alejandría. Entonces, queridos, es importante notar que tanto Sócrates Escolástico como Sosómeno se refirieron a una situación imperante en el mundo de sus días y que nosotros no conocemos las verdaderas razones que subyacen del por qué se cambió el sábado por el domingo. Pero la evidencia textual, la evidencia histórica y sobre todo la evidencia bíblica jamás van a indicar que fue un mandato divino, que fue un mandato de Jesucristo o que fue un mandato apostólico. Todo indica que fue un mandato de este poder del que estamos hablando. Un sexto aspecto: el ayuno durante el sábado, que fue obra de Marción y muy pronto generalizado en Roma después del ayuno del viernes, pues evidentemente hizo que el sábado fuese un día indeseable y que además propició para que el domingo, que era un día en el que se rompía el ayuno, ahora tuviese un deseo de que llegase por parte de los cristianos, porque en ese día empezó a circular también el asunto de que Cristo resucitó ese día y además se acababa el fastidioso ayuno. El ayuno impedía realizar la cena del Señor en sábado. Es decir, hay toda una estrategia montada por parte de Satanás para quitarle el protagonismo al sábado. Al instituir Marción un ayuno obligatorio en sábado, pues por supuesto la cena del Señor no se puede hacer. ¿A dónde va a hacerse la cena del Señor? En el día domingo. ¿Eso lo enseña la Biblia? No lo enseña. Otro detalle: la posición antisabática del obispo Silvestre, del que tuvo su obispado entre los años 314 a 335, esa posición influyó sobre Constantino, quien tuvo su cetro imperial desde el año 312 hasta el 337. Este Constantino trató de imponer el domingo, Día del Sol, como único día de observancia religiosa en todo el imperio. Es evidente entonces que en los primeros tiempos los decretos de Constantino tuvieron poco efecto fuera de Roma y de Alejandría. Los testimonios de Sócrates Escolástico y de Sosómeno, como ya lo hemos leído, demuestran que en todas partes seguía observándose el sábado, aún en Constantinopla, aunque no se hacía así en las dos ciudades anteriormente mencionadas. En conclusión, queridos, la Iglesia Católica se atribuye toda la responsabilidad de este cambio de la ley de Dios. La atribución es propia, dicen ellos, del magisterio infalible que Dios le otorgó al obispo de Roma. El poder, entonces, representado por el cuerno, cumplió exactamente lo predicho. La ley de Dios fue modificada por la Iglesia Católica con la abolición del segundo mandamiento, que prohíbe la adoración o veneración de las imágenes. La supresión de este mandamiento, del Decálogo, determinó la alteración del orden de todos los demás, al punto de que el noveno mandamiento de la ley original de Dios debió dividirse en dos a fin de poder completarse el número 10. ¿Se dan cuenta cómo la profecía se cumplió y que efectivamente este poder cambió la ley? Y no solamente cambió la ley, sino que cambió el elemento tiempo dentro de la ley, a saber, el sábado. Nos vamos a la 13ª y última de las características. Su supremacía duraría 1260 años.
El versículo 25 dice, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, según Daniel 12:7. Apocalipsis 11:2 dice, hollarán la santa ciudad 42 meses, o como dice Apocalipsis 11:3 y 12:6, por 1260 días, o como dice Apocalipsis 12:14, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o autoridad para actuar 42 meses, como repite nuevamente Apocalipsis 13:5. Entonces, queridos, ya esta explicación de los tiempos en los que este poder dominó al mundo cristiano ya fue explicado en la lección pasada. Solo quiero decirles, apreciados amigos, que esta 13ª característica se cumplió a la perfección. La Iglesia Católica Romana, el poder papal, el cuerno pequeño o la bestia, tal como la identifica la Biblia, comenzó su hegemonía en el año 538 y se culminó esta hegemonía en el año 1798, cuando Napoleón le asesta a el Papa Pío VI la herida mortal. Yo quisiera que cada uno de ustedes se pusiera a pensar en lo siguiente. El hecho de que tú guardes el sábado, querido amigo adventista, no garantiza tu salvación. Y el hecho de que tú, amigo no adventista, no guardes el sábado, tampoco garantiza tu salvación. La verdadera garantía de nuestra salvación es la observancia fiel a la ley de Dios. Que nosotros podamos realmente estar en paz con nuestro Dios. Que hagamos las cosas como Dios nos lo pide. Permita Dios que esta reflexión que hemos dejado en estas 13 características identificatorias les ayude a cada uno de ustedes a tomar posiciones firmes y concretas en cuanto a es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendiciones.